bienvenidas, bienvenidos, gracias por su participación. Yo soy Diego Canavarro, encargado de políticas públicas de Internet Society para América Latina y el Caribe, y estoy muy contento de empezar esta sesión colaborativa con Derechos Digitales, el EFF, y los amigos y amigas de ITS Río, así como otras organizaciones que están hoy lanzando una coalición global de promoción y protección al cifrado. En un par de minutos le pasaré la palabra a Juan Carlos y a María Paz Canales de Derechos Digitales, que están encargados de nuestra moderación para las discusiones sustanciales sobre el cifrado en el contexto del COVID-19. Pero quería apenas darles un contexto rápido sobre la coalición que están impulsando el Center for Democracy and Technology, la organización Global Partners Digital y Internet Society. El proyecto busca facilitar una mayor coordinación global entre los defensores del cifrado en las varias regiones del mundo. Es como una coalición de coaliciones que en realidad ya existen y que va a servir como un mecanismo dinámico de intercambio de informaciones entre los miembros, como un mecanismo para canalizar recursos y apoyar los esfuerzos y acciones locales en los distintos países. Y va a servir también para el desarrollo de proyectos conjuntos entre los miembros que quieran hacerlo. El único requisito formal para juntarse al grupo de la coalición es firmar públicamente una declaración que está disponible en el sitio web del grupo, es globalencryption.org, y esta declaración tiene básicamente dos partes principales. En primer lugar, un llamamiento a los gobiernos, al sector privado, para que rechacen esfuerzos por socavar el cifrado y adopten políticas que mejoren, fortalezcan y promuevan el uso del cifrado fuerte para proteger a las personas en todas las partes. Y en segundo lugar, un incentivo a los esfuerzos de las empresas para proteger sus clientes mediante la implementación de cifrado seguro para sus productos y servicios y aplicaciones. Esta mesa redonda y varias otras que están ocurriendo en paralelo en otros lugares son como una primera acción de coordinación, o sea, una oportunidad para que discutamos abiertamente el tema planteado como un punto de partida para la identificación de cosas que podemos hacer conjuntamente en nuestra región, LAC, en el futuro. Y ahora, para que empecemos estas discusiones, les doy la palabra a los compañeros de Derechos Digitales que van a empezar con una presentación rápida sobre los conceptos fundamentales del cifrado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Si me escuchan, estoy hablando en español. Voy a hacer esta parte de la presentación en español. Voy a pedir a medida que avance la presentación que vayan avanzando las láminas. Sin embargo, esta es una parte introductoria muy general. Ofrezco las disculpas a nombre de María Paz Canales, que lamentablemente en este preciso instante tuvo un pequeño conflicto para poder estar aquí junto a nosotros. Sin embargo, va a unirse a la conversación a medida que esta avance. Pero en este momento lo que importa es simplemente poner sobre la mesa algunos aspectos muy fundamentales sobre cuál es la perspectiva general sobre los derechos humanos en relación con el cifrado. Y por favor, la siguiente lámina. Desde un punto de vista muy elemental, entendemos el cifrado o el encriptación o encripción, o como quieran llamarlo, como una operación criptográfica reversible que transforma datos que tienen un sentido, datos significativos, inicialmente sin proteger, es decir, textos sin formato, en datos ilegibles, de legibles a ilegibles, que es lo que se conoce como texto cifrado, utilizando una clave llamada clave de cifrado. Pudiendo entonces el texto que está cifrado tomarse como protegido en la medida en que no puede ser entendido mientras no sea descifrado.
Esta información que está cifrada puede estar cifrada a medida que se transporta desde un lugar a otro, como lo es una comunicación de una persona a otra, o puede ser información en reposo, es decir, información que yo guardo en un formato ilegible para poder descifrarla cuando la necesite. La siguiente lámina, por favor. La importancia del cifrado existe como un elemento esencial para la protección de los derechos humanos. Nos saltamos varias láminas, sin embargo, estamos bien con esta, no hay problema. Y entendemos incluso desde hace varios años, desde un informe del relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es parte de avance tecnológico que permite el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión en la era digital, pero que también puede ser esencial para el ejercicio de otros derechos, incluidos derechos económicos y, por cierto, los derechos sociales y culturales, el derecho a la vida privada, a un juicio con debidas garantías, a libertad de reunión y asociación pacíficas y el derecho a la libertad, a la vida y a la integridad física. La siguiente, por favor. En un mismo sentido, el, el perdón, tengo las láminas en distinto orden, perdón. La importancia de esta capacidad del cifrado para proteger los derechos humanos, como ha sido ya expresado y discutido por algunos de los miembros de esta coalición, significa que se protege contra la exposición de estos datos, es decir, que información o comunicaciones que están cifradas por el hecho de ser accedidas por otras personas, no significa que van a poder conocer su contenido y por lo tanto usarlo en contra de quienes han cifrado esa información inicialmente. En segundo lugar, porque provee de seguridad, es una parte importantísima del comportamiento habitual de los individuos frente a las herramientas de información y comunicación, en la medida en que permite confiar en los sistemas para realizar operaciones sensibles y permite a la vez que cierta información pueda estar bajo condiciones en que solamente las personas interesadas en ella puedan utilizarla. Y finalmente, en un ámbito mucho más cercano a la esfera de los derechos humanos, es una forma de proteger los intereses de las personas cuya información es más sensible. Y es decir, que protege esos intereses en la medida en que ciertas comunidades pueden proteger sus informaciones y comunicaciones de intrusiones ajenas, sea defensoras de derechos humanos, sea periodistas, sea activistas de distintos intereses, sea respecto de los intereses de personas especialmente vulnerables como lo son las personas, los niños, niñas y adolescentes, entre otras comunidades. Y ese resguardo de sus intereses individuales puede ser más fuerte a través del uso de cifrado. La siguiente lámina, por favor. Sí, la siguiente otra vez. Y finalmente, el Sistema Internacional de los Derechos Humanos ha estado recogiendo la importancia del cifrado a lo largo de distintos instrumentos, como lo son las resoluciones aprobadas en los últimos años por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como la que se conoce como la resolución del derecho a la privacidad en la era digital, que ha tenido distintas versiones, pero que desde el año 2017 recoge expresamente en el preámbulo y entre sus recomendaciones la importancia de las soluciones técnicas para ofuscar tanto la información de las personas como su identidad en el caso del anonimato, entendiendo que el cifrado es una garantía técnica para la protección de los derechos de las personas. La siguiente, por favor. Y en tal sentido, una de las discusiones habituales se encuentra a propósito de las restricciones al cifrado, fundamentalmente de quién va a tener acceso a la información que está cifrada, especialmente pensando en la policía o pensando en la investigación criminal o en la investigación contra el terrorismo o contra el crimen organizado. Y en ese sentido, las soluciones que se plantean, y como vamos a discutir hoy, son soluciones que piden que personas distintas de las que son parte de una comunicación, tengan acceso al contenido y por lo tanto puedan descifrarlo. En principio, desde el punto de vista de los derechos, puesto que es una garantía de derechos, las restricciones al cifrado deberían cumplir con las restricciones a cualquier derecho fundamental, como su limitación a casos estrictamente delimitados
limitados o el cumplimiento de principios de derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, como vamos a discutir, esta idea de que puede restringirse bajo ciertas características o requisitos especiales del cifrado, desde el punto de vista técnico no es necesariamente posible. Y por lo mismo, no debemos desde ya ilusionarnos con la idea de que podemos restringir el cifrado sin al mismo tiempo vulnerar una serie de derechos fundamentales. La siguiente, por favor. Dentro del contexto latinoamericano, la protección de los derechos fundamentales es una parte esencial de nuestros sistemas normativos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, a través de la firma, de la suscripción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de otros instrumentos internacionales. Y a pesar de que las leyes nacionales no siempre hablan del cifrado o no siempre hablan positivamente del cifrado, aún así mantienen un ámbito de protección de las comunicaciones y algunos ámbitos de secreto o de protección de la información que son importantes de mantener a la vista para poder entender que la promoción del cifrado es la promoción de los intereses de las personas. La siguiente, por favor. Y para cerrar esto y poder pasar a la discusión más concreta, es necesario entender que cuando estamos usando cifrado, no solamente se trata de proteger nuestros derechos, es una forma de ejercer nuestros derechos, de poder realizarnos como personas en la medida en que podemos buscar información sin miedo a la intervención ajena y intercambiar opiniones con otras personas sin miedo a la intervención ajena. Es una forma de ejercer nuestros derechos porque permite que las comunicaciones puedan servir al ejercicio de un amplio rango de derechos fundamentales, no solamente la privacidad. Y es una garantía de derechos porque en la medida en que subsiste la condición técnica del cifrado de cierta información o de las comunicaciones, significa que los derechos que se están protegiendo allí van a estar tan protegidos como sea la capacidad de ese cifrado de mantenerse incólume frente a ataques o frente a intromisiones de terceras personas. Y es por esto que se hace tan esencial el día de hoy, al iniciar el trabajo de la Coalición Global por el Cifrado, que entendamos que proteger el cifrado no es solamente proteger una forma de tecnología, sino que es una forma de proteger nuestros derechos fundamentales. Eso es. Siguiente y gracias. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por tu presentación y al mismo tiempo por reemplazar la gran María Paz Canales. No sé si ya llegó María Paz Canales y si está en la sala, pero me parece que no llegó todavía. No sé si quieres seguir con la moderación o si lo hago yo, Juan. ¿Qué te parece mejor? Podemos seguir conjuntamente. María Paz, no sé si se va a unir aún, pero lo veremos de inmediato. No, perfecto, no hay problema, porque la próxima panelista es Veridiana Alimonti del EFF, que nos va a brindar la perspectiva de la sociedad civil de nuestra región y la perspectiva desde una mirada global de la sociedad civil a respecto de la importancia del cifrado para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en general. Veridiana, tienes la palabra. Hola, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, tengo también la misión de hablar un poco de esta cuestión, teniendo en cuenta las preocupaciones con la privacidad y la protección de datos en nuestro contexto ahora. Y quisiera empezar por la habla final de Juan Carlos, cuando dice que proteger el cifrado no es proteger una tecnología, pero que la protección del cifrado está directamente relacionada a la protección de nuestros derechos fundamentales. En ese sentido, y teniendo en cuenta el contexto en que estamos de pandemia, de COVID, quería empezar subrayando la importancia de mecanismos de control y de seguridad
en distintas políticas públicas que ahora se hacen para la verificación de personas infectadas, lo que tiene relación con datos extremadamente sensibles de salud y de ubicación. Tenemos casos ya en América Latina, en distintos países, de filtraciones de datos de personas infectadas, a veces con otros datos personales. Un caso que se fue divulgado por activistas en Honduras en marzo. Muy recientemente, Derechos Digitales reportó esa semana un otro caso en Chile de un periódico digital que ha divulgado información georreferenciada sobre las personas que dieron positivo en el examen de COVID, y eso trae a nosotros a la cuestión la importancia de la confidencialidad y la seguridad en el almacenamiento de datos, en que, claro, el cifrado es una de las medidas más fundamentales, ¿no? Tenemos también esas medidas de combate involucran también aplicaciones de rastreo de contactos por ubicación, rastreos de contacto por proximidad, medidas de asistencia y ayuda económica con muchos otros datos, datos de los ciudadanos que deben ser protegidos de la manera correcta. Y claro que las medidas de seguridad en control de acceso en esos momentos se suman a una serie de otras preocupaciones de derechos humanos con relación a esas políticas que pasan por marcos legales de protección de datos y estándares internacionales de necesidad, proporcionalidad, limitación a finalidades, minimización de datos, almacenamiento por el tiempo estrictamente necesario. Se han reportado también una serie de ataques a sistemas de información de organizaciones que están involucradas con el combate o a encontrar respuestas al virus, organizaciones de salud, farmacéuticos, gobierno local. Todo eso tiene que ver con medidas de seguridad y control de acceso y la seguridad de datos en reposo, como decía Juan Carlos. Y muchas otras cosas que estábamos acostumbrados a hacer sin utilizar la tecnología o una actividad en línea, como tareas cotidianas del trabajo o mismo cuestiones de medicina o consultas con psicólogos, cuestiones así que están directamente involucradas con informaciones sensibles sobre nosotros, ahora cada vez más pasan al contexto en línea y necesitan de medidas de seguridad para que puedan ser hechas sin colocar en riesgo nuestra privacidad. No por casualidad, tuvimos una gran preocupación y bastante atención cuando por ejemplo, en abril se divulgaron vulnerabilidades relacionadas al cifrado en la plataforma Zoom, por ejemplo, ¿no? Porque muchas cuestiones sensibles entre el trabajo, en la vida personal y también en la actividad de organizaciones activistas pasan por las plataformas digitales aún más en esos contextos. Y entonces, el cifrado, como vamos a discutir en esa charla, tiene que ver con la confidencialidad y tiene que ver también con la autenticidad y la integridad de la información. Saber que la información solo va a ser accedida por las personas autorizadas, que la persona con quien estás comunicando es de hecho la persona que crees que eres o que es, y que la integridad, que la información que se recibe no sea modificada por personas que hagan un ataque o por personas ajenas, ¿no? Entonces, todo eso demuestra la clara relación del cifrado con la privacidad y la protección de datos. Y como dice David Kaye en el reporte que Juan Carlos ya ha mencionado en su habla, ese cifrado crea una zona de privacidad de ese derecho que sirve como puerta de entrada a una serie de otros derechos, como planteaba también Juan Carlos en su presentación. Y quiero hablar de esos derechos en ese contexto, en un contexto de un segundo semestre de 2019 en la región, con importantes movilizaciones, convulsiones sociales en distintos países de América Latina, como Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia. Y ahí pasamos a un inicio de 2020 que se marca con esa pandemia, que provoca a gobiernos a utilizar
poderes de emergencia o a poner en marcha iniciativas de recolección y tratamiento de datos muchas veces desnecesarias y desproporcionadas, y que en esos momentos la organización ciudadana, para seguir y manifestarse en relación a esas iniciativas, así como del activismo, son aún más cruciales, y es esencial poder hacerlo con seguridad. Como sabemos, y también planteaba Juan Carlos, la tecnología y la Internet han impulsado derechos como la libertad de expresión, derecho de buscar y recibir información, libertad de asociación y reunión. Y el cifrado protege directamente la expresión al evitar que los sistemas automatizados de censura técnica, por ejemplo, bloqueen el acceso a contenidos particulares. Entonces, dependiendo en un contexto de un país, que se deba plantear información importante en línea sobre algo que el gobierno esté haciendo y que se debe ser criticado, si los proveedores de ese país bloquean esa información a través de redes privadas virtuales, por ejemplo, o otras maneras, se puede acceder al contenido mismo que los proveedores del país estén bloqueando esa información. También protege la libertad de expresión indirectamente, porque las personas seguras de la confidencialidad pueden decir algo que de otra manera estarían poniendo en riesgo su integridad física, su vida, y eso también es fundamental con aplicaciones de mensajería en que se puedan hacer grupos y aplicaciones de esa manera, también para la organización, para la distribución de información de manera segura. La libertad de prensa y protección de fuentes también es fundamental. Y todo eso tiene que ver tanto con la garantía de la confidencialidad, autenticidad e integridad de la comunicación de datos de tránsito, como también la garantía de que tus datos en tus dispositivos, tus informaciones y tus comunicaciones, los registros de tus comunicaciones estén protegidas también en el dispositivo. Si alguien roba tu dispositivo o tiene acceso a tu dispositivo sin autorización, si ese dispositivo es cifrado, tiene su disco cifrado, no podrá haber un acceso no autorizado. Y bueno, hay distintos tipos de cifrado, podemos entrar en eso en las discusiones para que también tengamos más tiempo para las discusiones, pero hay el cifrado de la capa de transporte cuando se discute los datos en tránsito, y una parte importante, por ejemplo, de ese cifrado, lo que nosotros llamamos de HTTPS, que garantiza, por ejemplo, que la información que nosotros accedemos en línea no sea legible para terceros que nos escuchan a escondidas en la red, y que solo se vea cuando se visita una conexión con HTTPS, por ejemplo, se oculta la página específica de un sitio web al que navega. Todo después de la barra oblicua no se puede ver. Esa es una protección que no existe en la conexión a HTTP tradicional. Las redes privadas virtuales también, y el cifrado de extremo a extremo que tenemos en aplicaciones como Signal, WhatsApp, eso permite que también el proveedor que te provee el servicio no tenga acceso a tus comunicaciones. Y eso es fundamental para que en contextos políticos en que no se puede confiar en que los gobiernos no van a intentar buscar esa información con los proveedores, y también con los propios proveedores de telecomunicaciones, muchas veces cuando no se utiliza un tráfico encriptado, que los gobiernos y muchas veces también las empresas tengan acceso a informaciones fundamentales de lo que hacen comunidades vulnerables, de lo que hacen activistas, periodistas. Entonces, todas esas tecnologías y aplicaciones son fundamentales para la garantía de distintos derechos. Y como pone también David Kaye en su reporte sobre cifrado, cuando dice que eso involucra el derecho de buscar y recibir informaciones, muchas veces hacerlo en línea, de manera protegida, es la única manera que una persona tiene para ejercer sus derechos de religión, sus derechos culturales, sus derechos sexuales, tener acceso a informaciones que de otra manera no sería posible, o estaría censurada, o ellos
podrían ponerse en riesgo por tentar accederlas. Creo que para nuestra charla inicial podemos seguir por aquí, parar por aquí y seguir con Muchas el gracias, conversatorio. Meridiana. Esta es María Paz Canales, me presento, pido disculpas a los presentes porque tuve un breve impasse y no pude unirme desde el inicio de la sesión, pero ahora aprovecho la oportunidad para presentarme. Yo soy María Paz Canales, directora ejecutiva de Derechos Digitales, y voy a estar moderando lo que queda de esta sesión. Así que a continuación vamos a tener la intervención de Carlos Alfonso de Sousa, que representa a ITS Río, el Instituto de las Tecnologías, y nos va a presentar un poco acerca de cómo el cifrado tiene múltiples implicancias que son particularmente relevantes de cara al ejercicio de la economía digital y que particularmente se hacen mucho más relevantes en el contexto actual en que estamos, con todas las implicancias de la obligación de tener que interactuar mucho más intensivamente hoy a través de los canales digitales debido a la situación de pandemia y las necesidades de confinamiento que estamos viviendo. Entonces, le damos la bienvenida para que pueda contarnos un poco acerca de este tema y seguir, digamos, en esta línea de abordar diferentes aspectos por los cuales la protección del cifrado se hace crucial para el ejercicio de nuestros derechos. Adelante, por favor. ¿Me escuchan? Gracias, María Paz, y gracias a ISOC, a CGT, los amigos en Global Partners por esta invitación para estar con ustedes acá hoy para hablar un poquito sobre cuestiones de cifrado en la región e intentar un poquito hacer una visión panorámica sobre cuáles son los efectos de protección de cifrado en región. Me parece que Juan Carlos y Viridiana han ya dejado muy claro algunas de las implicaciones generales sobre cifrado y marcando algunos puntos que son muy importantes, como la protección no de una forma de tecnología, pero sí una forma de garantizar derechos fundamentales como un todo. Y cuando hablamos de derechos fundamentales, no estamos hablando solamente de privacidad y protección de datos, pero también libertad de expresión, libertad de iniciativa, autonomía privada y otras formas de comprender cómo la vida del individuo si vale del cifrado como una forma de poder llevar a cabo sus actividades diarias. Entonces, me parece que este es un punto muy importante de tener en cuenta. Y hay también en este tiempo de combate a COVID-19 una cuestión importante que es la creciente digitalización de todas nuestras actividades que tornan más importantes cuestiones sobre la seguridad. Entonces, Viridiana, he mencionado la cuestión de las vulnerabilidades en el aplicativo Zoom, como otros aplicativos que están siendo hoy utilizados por sector privado y por sector público, y que eso es una comprobación de cómo las cuestiones sobre seguridad son fundamentales, esenciales en esta situación que tenemos hoy, porque cuanto más digital es nuestro día a día, más importante se queda la discusión sobre seguridad de estos medios de comunicación y también, seguramente, la forma por la cual el cifrado es desarrollado y utilizado en distintas herramientas. Entonces, eso me parece una cuestión muy importante. Quería hablar muy rápidamente sobre tres cuestiones, dos de ellas más conectadas con el escenario brasileño, pero solamente para empezar, en Brasil es probable que ustedes conozcan la discusión sobre el bloqueo de WhatsApp.
en Brasil que se pasó por más de 3 veces acá en el país. Y me pareció que la discusión de WhatsApp es importante porque el bloqueo de WhatsApp en Brasil se llevó al cabo porque la empresa no estaría cumpliendo las exigencias, las órdenes judiciales de disponibilización de contenido. Y es importante lembrar que WhatsApp puede utilizar cifrado de extremo a extremo. La disponibilización del contenido de las comunicaciones no sería posible. Pero los jueces a estos no le lograron entender. Entonces, llevaron a una medida extrema que sería la prohibición, el bloqueo de la aplicación en el país como una forma de presionar, de hacer con que la empresa disponibilizase estos contenidos de comunicación entre dos personas. ¿Qué pasó? Y eso es muy interesante, que tuvimos una decisión, no es una decisión final, es una decisión liminar, temporaria, pero importante, en nuestra Suprema Corte, en el Supremo Tribunal Federal, que ha creado la definición de que estas órdenes de bloqueo no deberían pasar más. Esta decisión fue creada como a 3 años atrás y ahora estamos muy cerca de una decisión final en nuestra Suprema Corte sobre la constitucionalidad de bloqueo de aplicaciones y también las discusiones sobre cifrado, porque es importante tener atención acá, porque las discusiones en nuestra Suprema Corte son 2 acciones judiciales y las 2 acciones tienen involucrada la discusión sobre bloqueo de aplicaciones, cifrado, prejuicios a la libertad de expresión. Entonces, va a ser importante hacer una observación muy, muy atenta de los próximos pasos en la Suprema Corte en Brasil. Y solamente para dar cuenta que esta decisión, el juzgamiento, está marcado para la fecha, sería 20 de mayo, entonces está muy, muy cerca. Hay una cierta intención de hacer una postergación de esta decisión por cuenta de toda la situación de COVID-19, pero es importante mencionar que si no pasar nada, es posible que vamos a tener una decisión de la Suprema Corte brasileña sobre bloqueo de aplicaciones, sobre cifrado muy, muy cerca, en 20 de mayo. Pero ese es un escenario brasileño. Pero me gustaría también mencionar que uno de los puntos que me parece más importantes en todo el debate, en la discusión en la Suprema Corte brasileña, es justamente la idea que no se trata de una discusión sobre WhatsApp, sobre un aplicativo de comunicación rápida entre 2 o más personas, pero que si tiene una decisión de nuestra Suprema Corte que si pueda ser más amplia, más general, y con eso crear efectos sobre cifrado como un todo, que eso sería muy malo, no solamente para Brasil, pero también para toda la región. Eso es importante, porque me parece que uno de las grandes vantajes de una coalición como esta es hacer una coordinación regional y que nosotros podemos conocer un poquito más de lo que se pasa en otros países y con eso plantear estrategias y desarrollar formas de acción que se puede llevar en cuenta lo que pasa en otros países, aprender con ellos y con eso desarrollar una forma más amplia
de tratar el tema de cifrado en la región. Pero esos son solamente algunos puntos más iniciales que me gustaría de dejar claro por aquí. Pero voy a parar por aquí a María y Diego para que sea posible continuar la discusión como un todo. Y de nuevo, muchísimas gracias por esta invitación. En nombre del Instituto de Tecnología y Sociedad de Río, es un gran placer poder tener parte en esta coalición, estar acá con amigos, con parceros de otras iniciativas y crear una verdadera, una real discusión sobre cifrado en la región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos Alfonso, por este panorama que nos brindaste acerca particularmente de las discusiones del cifrado en Brasil, pero cómo estas son muy relevantes y impactan a toda la conversación en la región y también marcan un camino para las estrategias que tú mencionabas de coordinación que podemos desarrollar. A continuación vamos a tener a nuestro anfitrión original, que lo dejé abandonado lastimosamente al inicio de la sesión por los problemas que les mencionaba que tuve para poder unirme en tiempo, pero Diego Canavarro desde ISOC nos va a compartir la perspectiva más técnica de esta conversación de alguna manera, que mira hacia la capa de infraestructura en relación a la protección que el cifrado concede a la integridad, a la autenticidad y a la confidencialidad de la información. Entonces, desde esta perspectiva vamos a cerrar, digamos, este bloque de diferentes miradas hacia los componentes del cifrado para después poder abrir más ampliamente la conversación en el que nos queda de esta. Luego, adelante con tus comentarios iniciales para poder abordar las temáticas que tienen que ver con la infraestructura. Gracias a ti, Mapaz, por hacer el esfuerzo de llegar a tiempo de moderar nuestra sesión. Y gracias a Juan por su trabajo emergencial. Y gracias a Viridiana y Carlos Afonso por sus presentaciones que básicamente ya trataron directa e indirectamente de la importancia del cifrado para la infraestructura de Internet. Una vez más, buenas noches a todas y todos. Como nos queda claro hasta aquí, los esfuerzos por debilitar el cifrado, como bien planteó Juan en su presentación, dejan a todos nosotros más vulnerables y tienen consecuencias que pueden ser muy graves para la seguridad digital en varias dimensiones. En nuestras vidas privadas, en las actividades del mercado digital, en los servicios de gobierno electrónico, en servicios de salud, en la protección de infraestructuras críticas de nuestro día a día, en temas de seguridad nacional y etcétera. Especialmente aquí en LAC, donde tenemos organizaciones de la sociedad civil que hace décadas son muy fuertes en la lucha por la protección y promoción de los derechos fundamentales de las personas. Estas dimensiones de la discusión alrededor del cifrado son bien conocidas de todos. Hay un montón de retos y amenazas ahí, todos sabemos, pero en los últimos años el tema de la protección de la privacidad y de los datos personales alcanzaron un espacio importante en la agenda de políticas públicas de los países y de las organizaciones internacionales que están en nuestra región. Igualmente, cada vez más parece clara la importancia del cifrado para la seguridad y la confianza de los usuarios individuales y corporativos en servicios y aplicaciones públicas y privadas que están en línea. En este sentido, el número creciente de personas conectadas a redes hogareñas y la necesidad de adaptar prácticamente todas las actividades en los sectores público y privado para que las personas puedan operar, trabajar remotamente en el contexto del COVID, hizo aún más evidente la importancia de la seguridad digital, correcto. Pero hay una dimensión que no siempre queda clara a los usuarios de Internet en general, a varias organizaciones involucradas con temas relacionados a las TIC y a los formuladores de políticas en el sector público y en el sector privado. Las tecnologías de cifrado que protegen a los productos y servicios digitales en esta capa de aplicación son conceptualmente, y eso nos enseñó muy bien Viridiana, las mismas tecnologías que se utilizan para garantizar la integridad,
la autenticidad y la confidencialidad de los flujos de datos en la capa de infraestructura de Internet y también de los datos que están en reposo en puntos específicos de la topología de la red. Quiero decir que Internet es una red muy larga y los paquetes de datos viajan de un extremo a otro por caminos que no son determinísticos, o sea, varían de transmisión a transmisión. Por eso es importante que el ecosistema de Internet utilice tecnologías capaces, por ejemplo, de autenticar las partes involucradas en el ruteo, en los servicios de resolución del sistema de nombres de dominio, en el nivel de los intercambios cliente-servidor, que son todas cosas que ocurren en los bastidores para garantizar que los usuarios no sean llevados a sitios o a servicios maliciosos en línea. Además, en este contexto es muy importante que los flujos de datos que viajan por la infraestructura puedan mantenerse confidenciales sin que los múltiples intermediarios que existen en esta red muy larga y compleja puedan accederlos. El cifrado ayuda igualmente con el tema de la integridad de los flujos de datos, o sea, permite detectar cambios en el contenido y en el sentido de un cierto mensaje. Y algo muy, muy importante que a menudo se olvida en discusiones sobre el tema del cifrado, más allá de mensajes que hagan sentido desde una perspectiva de los seres humanos y que traten de temas privados, comerciales o mensajes estratégicos para los actores públicos, hay que recordar que lo mismo pasa con paquetes de datos y mensajes de comando y control del tipo máquina-máquina que también viajan sobre la infraestructura de Internet. Básicamente, por eso nosotros de Internet Society trabajamos para poner esta dimensión más técnica del cifrado también en evidencia, conjuntamente a las otras dos dimensiones, la dimensión de los derechos humanos y la dimensión de la confianza de los usuarios en los servicios que utilizan. Porque es necesario dejar igualmente claro los riesgos que debilitar o prohibir el cifrado tienen para el funcionamiento correcto, seguro y estable de Internet, que básicamente es la red de la cual depende fundamentalmente la confianza en las otras dos dimensiones. Esta dimensión más operacional de Internet, por involucrar componentes técnicos y tecnológicos que no son tan simples de comprenderse, o tal vez porque sea una dimensión invisible en la superficie de los servicios que nosotros utilizamos más frecuentemente, queda siempre por último en las discusiones sobre el impacto negativo que pueden tener las medidas y métodos propuestos para conceder, por ejemplo, acceso excepcional a las comunicaciones cifradas de algunos actores específicos. Y sobre eso podemos hablar un poco más en detalle en la secuencia. Intuitivamente aquí todos conocemos el alcance y los riesgos asociados a estas medidas que intentan socavar, prohibir, debilitar el cifrado. Pero cuando se lleva en cuenta el tamaño, la complejidad y el número de actores que son parte de la topología de Internet desde una perspectiva sociotécnica, más amplios son los riesgos y las amenazas a la confidencialidad, integridad y la autenticidad de los miles de millares de gigabytes que viajan por la red todo el tiempo. Finalmente, nosotros de Internet Society, en nuestra campaña global de protección y promoción del cifrado, buscamos tres cosas principales. Garantizar que las políticas públicas y los marcos regulatorios relevantes sostengan o se comprometan a usar el cifrado de extremo a extremo y todas las formas posibles de cifrado. De tener medidas que de forma directa o indirecta pueden amenazar el uso del cifrado por los distintos usuarios individuales y corporativos de Internet, y defendemos la tecnología propiamente dicha. Finalmente, y una parte importante, es
seguir alentando a los proveedores de servicios a añadir cifrado de extremo a extremo como una opción por defecto, o al menos como una opción disponible a sus usuarios. Y en ese sentido estamos listos para trabajar con los miembros de la coalición, con los miembros de nuestra comunidad y nuestros capítulos por todo el mundo que estén dispuestos a buscar estos mismos objetivos de proteger no solo los derechos humanos, no solo la economía digital, pero también la seguridad, resiliencia y la confianza en el funcionamiento de Internet en una perspectiva más técnica. Gracias, María Paz. Te devuelvo la palabra y quedo a la orden para seguir charlando sobre estos temas. Muchas gracias, Diego, y aprovecho también de saludar y agradecer a los dos panelistas anteriores, a Carlos Alfonso y a Veridiana, porque entre los tres ustedes han completado una visión bien panorámica de los diferentes aspectos y de las diferentes narrativas desde las cuales uno puede referirse a la relevancia del cifrado, y que son importantes en lo que ustedes han destacado, en la complementariedad de estas aproximaciones y en la necesidad de que cuando nos planteamos buscar una mejor protección de los derechos a través de canales digitales, justamente podamos mirar estos aspectos de manera conjunta y no, digamos, excluyentes, que normalmente las discusiones se pueden ir como por caminos separados, porque a veces hay silos en los cuales unos se dedican más a los aspectos técnicos, otros más a los aspectos de derecho, otros a las implicancias que tiene para el flujo económico, y finalmente con el panorama que ustedes tres han construido en cada una de sus intervenciones, ustedes muestran cómo cada uno de esos elementos está íntimamente relacionado. Ahora yo, en la fase, digamos, de moderación y de micrófono abierto, bueno, igual quedo al pendiente de las preguntas que puedan surgir de parte de la audiencia. Los quiero invitar a que planteen específicamente si quieren hacerles algunas preguntas generales a todos los panelistas que han intervenido, o les gustaría hacer alguna pregunta dirigida a cada uno de ellos. Pero mientras espero que vayamos recogiendo a lo mejor esas reacciones de los demás participantes de la sesión, yo quisiera hacerles una pregunta a ustedes. La pregunta es, bueno, me acaban de decir que hable más lento, eso es un defecto que tengo. Le pido disculpas a los intérpretes en este momento y trataré de moderar la velocidad. Bueno, lo que me gustaría plantearles a los tres panelistas es justamente llevarlos a uno de los elementos propositivos de esta sesión, que es decir, ustedes ya se han referido en sus intervenciones a algunos de los contextos en los cuales el tema del cifrado se vuelve particularmente relevante en el contexto de pandemia. Y me gustaría preguntarles particularmente su opinión respecto al rol que tiene que cumplir el cifrado en relación a, puntualmente, las diferentes iniciativas que se están desarrollando a nivel local en los diferentes países, que tienen que ver con hacer manejo de uso de información referida a datos de salud. Ahí me gustaría que ustedes explicaran un poco cuál es la visión que ustedes tienen acerca de las implicancias y de la necesidad de reforzar, por ejemplo, la implementación de cifrado en relación a ese tipo de circulación de información, y qué es lo que creen ustedes que está pasando específicamente en sus países, si ven que esta sea una preocupación o no, si es algo, digamos, que está siendo relevado como uno de los elementos para evaluar la intervención de la tecnología en esta situación de pandemia. No sé si alguno de ustedes me quiere contestar, partir por esa respuesta, y de ahí vamos siguiendo con la opinión de los demás y recogiendo las preguntas de la audiencia también. Bueno, yo puedo empezar con algunas consideraciones. Adelante. Y bueno, como decía, estamos en ese contexto de pandemia pasando por distintas iniciativas de gobiernos que pasan por datos de salud y también datos socioeconómicos para otras iniciativas y datos de salud también combinados con datos de ubicación muchas veces y datos de proximidad en el sentido de que también se puede tener registros de las personas con quien los dispositivos, tus dispositivos, se encuentran cuando se mueven, ¿no?, por la ciudad, las personas que no están siguiendo o no pueden, de hecho, seguir
seguir las medidas de aislamiento, distanciamiento social. Entonces, desde EFF, lo que nosotros colocamos en consideración a esos puntos y sobre la sensibilidad de esos datos es que la seguridad, bueno, partiendo de una consideración de que las medidas que los gobiernos están tomando en ese sentido van a ser efectivas y son necesarias y proporcionadas, teniendo en cuenta una serie de otros derechos, ¿no? La seguridad de esos sistemas es fundamental, tanto la manera como se transmiten los datos, como también la manera como esos datos son almacenados. Y el cifrado, en el sentido de, y el cifrado en ese contexto es una medida fundamental, tanto para que, por ejemplo, una empresa que aquí en Brasil tenemos un caso de uno de ellos, de una empresa que se está utilizando datos que tiene por su modelo de negocio de acceder a datos de localización por medio de Software Development Kit, un kit de desarrollo de software que se pone en otras aplicaciones y con eso se tiene acceso a datos de ubicación asociados a datos que pueden identificar específicamente a un individuo, en general relacionados a una identificación de publicidad que tú tienes, que las personas tienen en sus dispositivos móviles. Esa empresa sí está haciendo colaboración con el poder público para pasar datos agregados, creando mapas de calor para verificar si las personas están o no cumpliendo en cada ciudad con las medidas de aislamiento y distanciamiento social. Y según lo que ellos dicen en sus políticas, esa información más específica, por ejemplo, de que se podría, esa identificación de publicidad, que se podría identificar únicamente a una persona, es cifrada y hasheada. Entonces, el cifrado en ese sentido tendría la necesidad o tendría la justificativa de si hay alguna filtración de los datos que se están recolectando de esas personas. Una persona ajena, no podría verificar, no podría entender cuál sería esa información. Y eso es un punto importante que hace parte de una medida de seguridad que esa empresa, bueno, toma, ¿no? Y también es importante decir que no solo en esas iniciativas se deben ser datos anonimizados, pero también agregados, de una manera que no se pueda, principalmente cuando se tratan de datos de ubicación, ¿no? Porque datos de ubicación, aunque anonimizados, dicen tanto sobre patrones de movimiento que no se podría, que es muy fácil, incluso con investigaciones, de reidentificar esos datos, mismo anonimizados. Entonces, el cifrado en esas iniciativas es algo importante tanto en la manera como las informaciones son pasadas a los gobiernos, como también cómo son almacenados en esos sistemas. Y en ese sentido, nosotros desde EFF, con lo que venimos escribiendo sobre eso en una serie de artículos sobre COVID y Digital Rights, derechos digitales, ponemos la importancia de que esos sistemas y esas medidas de seguridad sean transparentes, que hayan medidas de auditoría independiente, verificando los controles de acceso, las medidas de seguridad que están presentes en esos sistemas y claro, en todo eso, como decía, el cifrado tiene un papel fundamental. Gracias, Veridiana. ¿Había algún interés del público de formular una pregunta? No sé si la persona quiere hablar en el micrófono directamente. Adelante. Hola. Hola, sí, adelante, formula tu pregunta. Preséntate también para que sepamos. Perdón, hablaré en inglés. Hi, I'm Paulo Renan. Pero, Paulo, si vas a hablar en inglés, tienes que elegir el canal de inglés y no el de español, ¿vale?
Ahí le Hola, lo hice perdimos. eso. Gracias, Diego. Hablo desde Brasil. Soy parte del Instituto Berja. Somos una organización sin fines de lucro y trabajamos en el tema de la democracia y el Internet. Y me gustaría preguntarle a Carlos Alfonso, nosotros estamos a punto de tener a la Corte Suprema Federal tratar el tema del bloqueo de WhatsApp, si debería o podría ser bloqueado en Brasil si no cumplen con una investigación criminal que es muy, muy seria. Y de alguna manera esta pregunta nos llevó a preguntar si la criptografía y el cifrado debería permitirse o si habría que debilitarla. Y me gustaría preguntarle a Carlos si tú piensas que hay alguna posibilidad de que la Corte Suprema no llegue a una decisión ahora, en 2 semanas, creo que es en 2 semanas, me parece, que tendrían que sesionar. Creo que es el 25 de mayo que tienen que sesionar, no estoy seguro. Pero si tú crees que es mejor que la Suprema Corte Federal diga algo al respecto de esto durante esta etapa de pandemia, mientras que estamos aislados y mientras que se intensifica de alguna manera nuestra vida digital, de alguna forma, o si te parece que este tema em, tendría que ser considerado durante más tiempo para que la Suprema Corte tenga de alguna forma una reunión presencial, un evento presencial con todos los actores interesados allí. Quizás sería mejor hacerlo después. ¿Te parece que este es el momento y este es el lugar en un contexto digital para discutir esto? ¿Para tratar de solucionar esto? ¿Para llegar a la última decisión sobre la protección de los datos? ¿Te parece que si este es el mejor lugar, si esta es una buena señal sobre cómo Brasil quiere tratar y discutir el tema del cifrado y de reconocerlo? ¿O si te parece mejor posponer la discusión para otro momento? Esa sería la pregunta. Gracias y felicitaciones por tener este trabajo juntos. Gracias Paulo, por la pregunta. Solamente para tomar un poco más claro, nosotros como ITS y Instituto Beta, que es el instituto que Paulo acá presenta, presentamos peticiones en la Suprema Corte solicitando que la decisión no se haga ahora en la próxima semana. Nosotros vamos a saber si eso va a pasar o no, como por hoy, un poquito más tarde o mañana. Entonces, va a ser una cuestión muy, muy reciente si nuestras peticiones van a ser exitosas o no. Pero mi opinión personal es que este no es el momento para hacer un juicio sobre criptografía en Brasil, en la Suprema Corte, y bloqueo de aplicaciones como un todo, mientras estamos involucrados en combate a COVID-19. Especialmente porque si la Suprema Corte crea una decisión que puede generar impactos sobre criptografía, en este momento estamos discutiendo la aplicación de diversas soluciones para combate a pandemia, en que el cifrado es un elemento fundamental, es un elemento esencial para el desarrollo de estas herramientas. Entonces, este no me parece que es la mejor hora, el mejor momento
para hacer este debate en la Suprema Corte, y también porque los juzgamientos están siendo hechos remotamente y la participación no es la participación que tendríamos si todas las personas pudiesen estar presencialmente en la Suprema Corte y crear el diálogo, la discusión que sería ideal. Entonces, nosotros presentamos una petición hoy a la Suprema Corte rogando que se haga esta postergación. Disculpe por mi portuñol. Yo no sé si tenemos acá una interpretación para portuñol también. Yo sé que tiene para español y para inglés. Una sugerencia que podemos hacer en la próxima en el próximo webinar. Tenemos también un canal para portuñol para que todos nosotros que ya no estamos tanto con un español tan bueno, podemos también ser comprensibles por todos. Pero solo para encerrar, me gustaría muchísimo que esta decisión no se quede como en la próxima semana, que tenemos más tiempo, especialmente para generar un debate público sobre el tema de cifrado, porque el tema de cifrado es un tema muy técnico que necesita de una mayor discusión en la prensa, en los medios técnicos, y que tenemos y que podamos tener con eso una discusión ampliada sobre estos temas. Pero ojalá que eso va a pasar y estaremos listísimos esperando esta noticia, esta información de la Suprema Corte que va a salir como hoy o mañana. Y gracias, Paulo, por su pregunta. Perfecto. Quería, Diego, hacer alguna intervención volviendo un poco al tema de la pregunta anterior acerca del rol del cifrado en relación a la circulación de los datos de salud en contexto de pandemia, así que también le vamos a dar la oportunidad de que pueda complementar con su visión al respecto, y tenemos también en la lista para las preguntas a Alison, que viene a continuación. No sé si quiere formular su pregunta en voz alta, Alison, o la escribe en el chat y la podemos leer, lo que sea más conveniente. Adelante, Diego, por favor. Voy a hablar muy rápidamente, Mapaz, gracias. Y perdón, Alison, porque como soy el host de la sesión, no puedo poner mi mano arriba como usted. No sé si es un privilegio o si es un problema, y por eso tuve que pedir por el chat. Pero quería tratar dos temas muy rápidamente, porque el tema que planteó María Paz sobre datos de salud, el contexto de la pandemia, no solo en este contexto, pero en general datos de salud no son solo datos personales, son en realidad datos sensibles. Y ahí lo que hemos visto en los últimos años es que en general para datos personales, para la protección de datos personales, los distintos desarrollos en términos de políticas y regulaciones, no solo en el mundo bajo la influencia de la GDPR, sino también en desarrollos autónomos en otros espacios aquí en América Latina, hemos visto que para la protección de datos generales, estos marcos regulatorios ponen ahí el cifrado como uno de los requisitos que se debe emplear para la protección de datos personales. Y las protecciones que están explícitas en algunas de las leyes son aún más fuertes para datos de salud. O sea, me parece que el hecho de que cada vez más datos de salud están viajando por la infraestructura de Internet y no solo datos que tienen que ver con interacciones asíncronas de una base de datos a la otra, sino también informaciones en tiempo real desde una consulta médica remota o algo como eso. Estos datos tienen protección legal como obligación de las bases de datos públicas y privadas de emplear o explícitamente el cifrado, como es el caso de la GDPR en Europa, pero la solución que se adoptó en Brasil no es
y para dar un ejemplo regional, no es hablar del cifrado explícitamente, sino decir que en casos de quiebra de las bases de datos o otras cosas, la gravedad del evento va a llevar en cuenta evidencias de que los responsables de los datos hayan tomado medidas técnicas adecuadas para hacer que los datos personales sean ininteligibles para terceros no autorizados a accederlos. Eso deja evidente la protección que se quiere dar a los datos personales en general, pero especialmente a los datos sensibles. Y estas cosas que las leyes generalmente llaman de técnicas adecuadas para hacer que los datos personales sean ininteligibles a terceros, no encuentran mejor tecnología de protección sino al cifrado. O sea, me parece que el cifrado es evidentemente el mejor camino que tienen los dueños de bases de datos públicas y privadas para garantizar la adecuación de sus prácticas a lo que los distintos regímenes jurídicos, sea más amplios y más principiológicos, sea los más específicos, han avanzado en todo el mundo, no solo en América Latina. Gracias. Gracias, Diego. Alison estaba pendiente con una mano alzada, así que si tienes el micrófono abierto, por favor, adelante. Hola, me llamo Alison Rosa, soy un abogado de Brasilia. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, adelante. Entonces, mi pregunta tiene que ver con el rol que juega el cifrado en este escenario de implementar tecnologías 5G en América Latina. En Brasil en particular, tenemos esta discusión y supongo que bueno, que de alguna manera aumentó a causa de la pandemia. Como tenemos infraestructura para tecnología 5G y la obtenemos de empresas que vienen de otros países como Estados Unidos, Estados Unidos dice que no deberíamos, por ejemplo, usar tecnología de un país como China, porque hay problemas con la privacidad, por ejemplo. Y obviamente sabemos que las empresas de Estados Unidos tienen los mismos problemas que las empresas de China. Y como la seguridad y la privacidad en las comunicaciones 5G es un problema y nosotros nos encontramos ante una pandemia que de alguna manera incrementa el debate sobre la protección de los datos. Me pregunto cuál piensan que es el rol del cifrado para esto. ¿Qué puede hacer el Congreso? ¿Qué pueden hacer los gobiernos para hacer que el cifrado esté en el centro de la discusión, para que realmente nos preocupemos por la privacidad y no por un tema político o un tema mediático, por así decirlo? ¿Le quieres formular la pregunta directamente a algún panelista en específico o cualquiera de ellos puede responder? Yo puedo intentar muy Cualquiera de rápidamente. los miembros del panel puede responder. Me encantaría simplemente saber cuál es su opinión. Perfecto. Adelante, Diego, entonces. Tú querías participar con tu opinión. Sí, sí, claro, muy rápidamente. Esto refuerza la idea de que ninguna tecnología de información y de comunicación que eventualmente venga con algún tipo de puerta trasera a algún oyente desconocido o algo como eso. Ninguna de estas tecnologías son buenas efectivamente para generar la protección de la confidencialidad, de la integridad y la autenticidad de los datos. Igualmente, y eso hemos visto en varios lugares del mundo.
Si las personas no confían en las tecnologías, las personas no utilizan las tecnologías, y lo que las distintas organizaciones interesadas en garantizar el pleno desarrollo socioeconómico, humano, tecnológico de una era digital basada en el papel de Internet, nosotros todos tenemos que reforzar la idea que si hay puertas traseras, si hay riesgo, si hay sospecha de que estas tecnologías pueden dar a terceros no autorizados acceso a nuestras comunicaciones y a nuestros datos, estas tecnologías no son buenas. Lo que es necesario hacer es, uno, impulsar el cifrado de extremo a extremo, porque esto es como una medida de autodeterminación del usuario mismo, y avanzar en este esfuerzo, que es un esfuerzo de la propia coalición, de que nadie debilite el uso de las tecnologías del cifrado en el nivel del desarrollo de la tecnología, en el nivel de la implementación de la tecnología y en el nivel de la elección de distintos tipos de tecnología como medida de política pública en nuestra región. Perfecto, Diego, sí, totalmente de acuerdo con esa intervención. Me robaste las palabras, que habría sido mi misma respuesta frente a esta pregunta. Hugo Salgado también, dentro de la sesión, tiene una pregunta para el panel. Así que, Hugo, adelante si tienes posibilidad de abrir tu micrófono. Sí, aló, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto, adelante. Vale, muchas gracias. Sí, aplaudo el panel, me encanta esto como mencionaba Diego, de mezclar la parte más técnica con la parte más humana del concepto de cifrado. Y también apoyándome en algo que dijo Diego, me parece que es súper bueno esto de lo que hablabas, que era el intento, por lo que entendí, de hacer en Brasil, de no enfocarse en la tecnología, o sea, en el hecho del cifrado en sí mismo, sino que lo importante era cuidar los datos con las tecnologías disponibles. Me refiero a esto principalmente porque si no podemos llegar a ciertas, en mi opinión, aberraciones, como la que cometió el navegador Firefox, que con el objetivo de cifrar el DNS, quizás me estoy poniendo muy técnico, pero Diego me va a entender, con el objetivo de cifrar el DNS, cometieron la aberración de enviar todas las consultas de los usuarios a una empresa norteamericana, Cloudflare, hablando de privacidad. O sea, en el fondo, yo no puedo decir que porque estoy cifrando mi comunicación, la tarea está lista. En el fondo, el cifrado está bien, pero tiene que estar bien hecho. Entonces, en el fondo lo que quiero decir es que hay que tener cuidado tampoco de no endiosar ciertas tecnologías y pensar que por sí mismas son suficientes. También hay muchos otros componentes que son importantes. No sé si Diego pudiera comentar algo, pero en el fondo eso es lo que quería enviar al panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. No sé si Diego quieres reaccionar con algunas palabras. Sí, ok. Adelante. Ahí te Sí, escuchamos. perfecto, gracias. No, gracias, Hugo. Hugo es un compañero de nosotros, trabaja para el NIC Chile y estamos muy cerca en otros procesos que tienen que ver con la seguridad, estabilidad y confianza en la infraestructura de Internet en nuestra región. Me parece que tratas bien esta cuestión, Hugo. Es más importante que defendamos específicamente el concepto, las cosas que representan el cifrado para la infraestructura, para las personas, para la economía, que adoptar tecnologías específicas. O sea, esta idea de que las tecnologías de información y de comunicación abiertas, transparentes, suelen ser generativas, o sea, permiten innovación, desarrollos que no estaban planeados inicialmente. Es algo muy, muy importante para que Internet siga siendo abierta, siga siendo global y basada en confianza mutua entre los distintos integrantes de esta red compleja. Y finalmente, me parece que
todo el tema relacionado a estos esfuerzos individuales de algunos actores en el ecosistema de desarrollar como una solución capaz de resolver todos los problemas de todos al mismo tiempo, acaba generando más problemas. Y eso solo refuerza la complejidad del ecosistema, porque aquí en nuestra región tenemos decenas de administradores de SSTLDs, como es el caso de Hugo, y es muy importante que todos en conjunto y colaborativamente adopten las mejores prácticas y las tecnologías de seguridad que garanticen en conjunto la seguridad del DNS en nuestra región. Si actúan isoladamente, no se puede llegar al éxito de tener el ecosistema más seguro para todos nosotros. O sea, intervenciones individuales, buenas o malas, ni siempre generan los efectos deseados para todos los miembros del ecosistema. Súper, Diego. Como no veo que hay otra pregunta pendiente y ya nos quedan pocos minutos de la sesión, me gustaría a mí darme la posibilidad de introducir un último tema como para ahondar un poco más en eso. Yo sé que lo mencionaron al menos Veridiana y Juan Carlos en sus intervenciones adicionales, pero me gustaría también saber, también de acuerdo a la experiencia que se ha vivido en tiempo reciente, particularmente en Brasil, en la región, pero también en otros países, acerca del rol del cifrado en términos de la circulación de información. Cómo en el fondo el uso del cifrado puede ser un mecanismo coadyuvante, digamos, para poder ejercer todo lo que tiene que ver con los derechos de poder acceder a información confidencial, por ejemplo, cuando se está desarrollando investigaciones acerca de casos de corrupción, todo el tema que tiene que ver con cómo, digamos, el cifrado puede ser una herramienta para poder apoyar el florecimiento de movimientos sociales en contextos en que pueden resultar a veces adversos. O sea, me gustaría un poco, particularmente quizás si Veridiana o Carlos Alfonso tienen reacciones respecto de cómo tenemos que mirar hacia adelante el cifrado también en esa función, en la función de que tiene coadyuvante, de que los diferentes tipos de activismo que se desarrollan, por ejemplo, a veces en materias tan diversas como medioambientales o justicia social, etcétera, de alguna manera esos movimientos que hoy día se valen de la tecnología tienen que conocer este tipo de herramientas, poder utilizarlas. ¿Qué piensan ustedes al respecto de cómo podemos generar mejores estrategias de comunicación entre aquellos que trabajamos como nosotros con estos temas más técnicos y aquellos que están valiéndose de esa tecnología para trabajar en temas de alguna manera más tradicionales que tienen que ver con la protección de derechos fundamentales o el ejercicio de libertades públicas? No sé si tienen algunos comentarios, reacciones al respecto a este tema, Veridiana o Carlos Alfonso. Sí, claro. Bueno, creo que también tú podrías hablar mucho de eso. Y claro que sí, tenemos distintos contextos en la región involucrados con las cuestiones ambientales, comunidades indígenas. Hay un caso, bueno, tienen casos en Chile con las comunidades mapuches y la Operación Huracán. En América Central tenemos una serie de casos de perseguición y acoso de comunidades indígenas, activistas relacionados a las causas de justicia ambiental. En Brasil también tenemos casos de espionaje con relación a comunidades indígenas y activistas socioambientales, no solo por el Estado, pero también por grandes empresas de mineración, por ejemplo. Tenemos también una serie de violaciones de derechos humanos que tienen en cuenta aquí en Brasil, por ejemplo, que están ligados con el histórico que tuvimos, con los grandes eventos que tuvimos aquí. Y de manera general en la región también acoso y perseguición a periodistas que se dedican a investigar sobre corrupción, que se dedican a investigar sobre esquemas en sus gobiernos. Y todos esos sufren de distintas maneras a violencia y perseguición de sus gobiernos y la necesidad de poder hacerlo, de poder hacer sus investigaciones, de poder hablar con sus fuentes
y los activistas y las comunidades vulnerables poder en hacer su organización y organizarse también movilizaciones, no solo su organización interna, pero también poder organizar movilizaciones de manera segura para ponerse en contra lo que pasa, ponerse en contra la represión del Estado y a veces también ponerse en contra a acciones que violan derechos y intereses de las comunidades por las empresas y por las grandes empresas. Todo eso, la seguridad y claro, el cifrado con la confidencialidad, la autenticidad y la integridad que tanto hablamos hoy, son todos fundamentales. Y sí, vivimos como he dicho en mi primera intervención, hemos pasado de un contexto de grande movilización social en distintos países de la región en que estábamos poniendo en claro una serie de problemas que teníamos en nuestros países y presionando a las autoridades por soluciones, por mejores políticas, entre otras cosas. Y ahí pasamos a un contexto en que tenemos limitaciones a reunirnos presencialmente, en que tenemos limitaciones de movilizarnos e irnos a la calle, hacer lo que estábamos haciendo. Y todo eso sigue siendo relevante y sigue teniendo en las tecnologías digitales un espacio para que la fiscalización de la sociedad, del activismo y del periodismo se pueda ocurrir, pero todo eso hay que ocurrir con seguridad, confidencialidad. Entonces, teniendo en cuenta lo que pasa en nuestra región, todo eso es aún más fundamental. Y también porque tenemos un histórico complejo, complicado y de muchas malas historias en cómo los servicios de inteligencia, los servicios de vigilancia tenemos mucha dificultad en fiscalizar la manera que ocurren, la manera como si compran tecnologías de vigilancia, por ejemplo. Al-Sur ha hecho un documento muy importante, poniendo una serie de cuestiones sobre cómo eso pasa en la región de una manera muy problemática y que hay corrupción también en la manera como esas tecnologías son compradas y utilizadas por los estados. Entonces, la seguridad para poder hacer la investigación de todo eso y poder hacer la comunicación de todo eso es crucial. Muchas gracias, Lidia. Sí, Carlos Alfonso, también quieres comentar al respecto. Adelante. Muy rápido. Solo para lembrar que a veces parece que el gobierno tiene una actitud un poco bipolar sobre cifrado, porque ahora cifrado es una gran amenaza, en otros cifrado es la garantía de la seguridad de las investigaciones que son importantes para los investigadores de todo. Pero una cuestión que es muy curiosa y que viene del ejemplo en Brasil es que cuando empezó las cuestiones de bloqueo de WhatsApp en Brasil, un argumento que fue muy convincente para los jueces era que si tú vas a bloquear WhatsApp en Brasil, es importante saber que el Poder Judiciario también utiliza WhatsApp para enviar intimaciones y toda su rutina como un todo. Entonces, eso es interesante porque nosotros cada vez más podemos notar que el Poder Judiciario utiliza las mismas herramientas de comunicación y por eso también necesita de cifrado fuerte para que sus comunicaciones sean seguras. Entonces, que esta es una demanda de la sociedad civil, que es importante para el sector privado, pero también para los gobiernos. El cifrado es fundamental, esencial para el desarrollo de sus rutinas, de sus expedientes como un todo. Entonces, eso me parece también una cuestión importante y que existe muy claramente en la discusión judicial en Brasil sobre bloqueo de WhatsApp.
Voy a Sin usar duda, Carlos Alfonso. rápidamente mapas, solo para Sí, a ver, añadir algo a lo que dijo Carlos Alfonso. Es que parece, y yo puse ahí en el chat si no tenemos más tiempo, pero me parece que cada vez más varias agencias gubernamentales que no son solo las fuerzas de la ley conocen el cifrado. Y es importante que nosotros, como miembros de esta coalición, lleguemos a estas organizaciones. En el caso de los Estados Unidos, hay una diferencia muy grande de interpretación, por ejemplo, sobre el papel del cifrado entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Porque mientras el Departamento de Justicia quiere debilitar el cifrado para apoyar las investigaciones criminales y tal, el Departamento de Defensa públicamente, de defensa yo creo, no sé, pero públicamente dijo que el cifrado es importante para proteger a los soldados en el campo de batalla, porque ahí utilizan tecnologías como Whisper, como WhatsApp para comunicarse entre ellos. O sea, esta disputa entre las agencias de un mismo gobierno es algo que me parece que va a ser más común en el futuro. Sin duda, y bueno, eso justamente releva por qué estamos reunidos hoy día en esta conversación y por qué se ha creado esta coalición de Global Encryption, que ustedes pueden obtener más información acerca del trabajo de la coalición, los miembros de la coalición, sumarse a la coalición en su sitio web, en globalencryption.org. Y sin duda, esto es un tema que va a seguir necesitando muchísimo más debate, y como lo ha destacado tanto Diego como Carlos Alfonso Iberiana en su última intervención, la necesidad de que la conversación acerca del uso de cifrado se transforme en algo transversal en la sociedad y no sea el monopolio de determinadas agencias dentro de los gobiernos ni de determinados sectores de la sociedad. No es exclusivamente un tema técnico como hemos visto hoy día, es un tema técnico que tiene un directo impacto en el ejercicio de derechos, tiene un directo impacto en la manera en que hoy se puede ejercer la democracia a través de los medios digitales, y el COVID-19 hoy nos ha enseñado que tiene un directo impacto en cada una de las interacciones que tenemos, tanto a nivel de educación, interacción económica, recepción de servicios de salud, etc. Así que, de todas maneras, esto es el punto de partida para este trabajo global que queremos desarrollar. Los invitamos a mantenerse conectados y a ser partícipes de esta ola, digamos, de incidencia a nivel regional para poder lograr relevar el tema del cifrado como algo fundamental para la protección y mejor ejercicio de nuestros derechos. Así que muchísimas gracias por haber participado hoy día, muchísimas gracias a los panelistas, Carlos Alfonso, Viridiana, Diego, y a todos quienes estuvieron aquí conectados hasta esta hora, que ya vamos 8 minutos pasados del tiempo oficial. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.